Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Todos tenemos miedo, pero no hay mayor temor que lo desconocido, aquello que está oculto y escondido, pero que intuimos que está ahí. Detrás de la mente conspiratoria está siempre el peligro de aquello que pensamos que realmente nos amenaza y atenaza, escondido ahí en el futuro más cercano, en cualquier momento puede poner en peligro hasta nuestra propia vida. En nuestro viaje por la vida a la luz del buen libro, llegamos a este capítulo de Hechos que lleva el número 23. Y en él se nos habla de una conspiración de aquellos judíos que en su fanatismo estaban dispuestos y totalmente obsesionados con acabar con la vida del apóstol Pablo. Anteriormente hemos visto cómo incluso los romanos parecían tener una mente más abierta y libre de esos prejuicios de estos judíos. Así Claudio Lisio, cuando se enfrenta a las acusaciones con Pablo, que había entrado en el templo de Jerusalén según los judíos, trayendo a Trófimo, alguien que no debía estar allí, piensan que es un terrorista egipcio al principio, pero enseguida el oficial romano se da cuenta que no puede tratarse de esto y empieza a dar en justicia la defensa a Pablo, que va a permitir guardar y preservar su vida de las constantes amenazas que vienen a continuación de los judíos contra él. Los judíos asiáticos estaban frustrados, querían linchar a Pablo y el Sanedrín se veía incapaz de poder condenarle, ya que no encontraban la ofensa para poder finalmente juzgarle como alguien merecedor de la muerte. Y es entonces, como dice el capítulo 23, que 40 varones judíos llevan un voto que se hacen a sí mismos de acabar con él. Llega incluso a abstenerse de comida y bebida hasta que lograran finalmente su plan. Entendemos que la idea era llevar a Pablo a un lugar de calles estrechas donde sería fácilmente interceptado y asesinado. Pero nuevamente, nuestro texto nos muestra una sabiduría de lo alto, cómo Dios está también en control de los actos humanos, incluso los más cuidados, ingeniosos y siniestros de los planes conspiratorios pueden ser frustrados ante la mano poderosa de Dios. Dios tiene maneras que no conocemos ni imaginamos para guardar nuestra vida. Y un día seremos conscientes de ellas. Cuando le veamos cara a cara, descubriremos de cuántas formas a lo largo de nuestra vida Dios nos ha librado de tantos males. Aquí vemos que utiliza en su providencia a un familiar desconocido para nosotros de Pablo. Nos dice que era su sobrino. No sabemos nada de su hermana o de su hijo. ¿Serían creyentes? ¿Qué relación tenían con aquellos líderes judíos como para poder saber lo que estaban tramando? ¿Cómo tenía alguien que se describe en el versículo 19 por su juventud acceso a esos lugares tan exclusivos donde realmente no entraban los jóvenes? Lucas no satisface nuestra curiosidad al respecto, pero sí nos muestra la dignidad incluso de aquellos paganos, centuriones romanos, como ese comandante que escucha de la historia y que por esa mano providencial de Dios son usados, aunque ellos no le conozcan, para salvar a su siervo. Son utilizados por Dios para la protección y la seguridad del apóstol Pablo.
Los años 70 crea todo un género de llamado thriller conspiranoico, en el cual se dan muchos elementos que fueron los grandes asesinatos que se producen entonces desde JFK, siguiendo con los otros Kennedy que son asesinados, King, Malcolm X, ¿no? Y que lleva finalmente al escándalo Watergate, de tal forma que se habla incluso en la sociedad estadounidense de lo que es la generación post-Watergate, porque crea una sospecha, una desconfianza profundamente arraigada. Es en ese contexto que tenemos que ver la película de Brian De Palma, que se llama Impacto, Blowout, y que muestra claramente una conspiración que, como la del apóstol Pablo, llega de oídas al protagonista. Terry, ¿tienes idea de la cantidad de huesos difíciles de roer que han caído hoy en mis manos? No. Me encantaría que me dieran 10 pavos por cada uno. Te aseguro que me compraba todo el estado de Florida y me retiraba en paz. Es muy fácil apreciar en estas fotografías que todos los Eso destellos puede y el ser humo... debido a un sinfín de cosas. ¿Por qué diablos ha de tratarse siempre de una conspiración, eh? Ese hombre tomó un par de copas de más, se salió de la carretera, cayó al río, fue un accidente. Sencillamente No fue un accidente. Deja que te diga una cosa. Yo estaba allí, le pegaron un tiro al neumático, lo oí y lo tengo grabado. De manera que eres un testigo auricular. Muy curioso, suena bien, me gusta. ¿Eres el encargado de la investigación? Sí. ¿Comprobaste el neumático del coche? No, ¿por qué había de hacerlo? Porque tiene un agujero de bala. Fue un asesinato. Eso lo dices tú, los demás piensan que fue un accidente. ¿Quién dice que fue un He accidente? nombrado una comisión para el caso y todos sostienen unánimemente que fue un accidente. ¿Y eso significa que verdaderamente lo fue? No han hecho nada para lograr pruebas. La cinta, el neumático, ni siquiera han hablado conmigo. Sé quién eres y lo que hacías con tus cintas. Lograste descubrir a muchos policías. Eso no tiene nada que ver con este asunto. Es agua pasada, amigo. Sí, a mí me huele muy mal. Tú No tengo también nada más que apestas. decir. ¿Qué te has creído? El hecho de que no me caiga simpático no significa que no vaya a hacer mi trabajo como es debido. Dame esa cinta. La enviaré al laboratorio para que la estudien. Ante el escepticismo del policía, vemos que la trama conspiratoria que plantea el personaje de Travolta en esta película, Impacto, Blowout, encuentra oídos sorprendentemente en este oficial de la ley y el orden que va a ver que hay algo de verdad, sin lugar a dudas, en los temores y sospechas del personaje de la película de Brian De Palma. Jack Terry es un técnico de efectos de sonido que trabaja en Filadelfia, la ciudad donde se desarrolla toda esta historia. Graba sonidos para películas de bajo presupuesto, estas historias de terror que se suelen denominar slasher, porque son siempre individuos con cuchillos, ¿no?, amenazando a chicas que gritan en lugares de estudio o cuando son así amenazadas por personas que les acosan, y que obtiene por azar pruebas de audio de lo que parece una trama de un asesinato presidencial al estilo de los Kennedy. Vemos que se une en esta trama el personaje de Nancy Allen, que era entonces la esposa de Brian De Palma, y el propio título original de Blowout inevitablemente nos lleva a pensar en la obra del director italiano Antonioni, que hizo Blow Up en el año 66. La diferencia, por supuesto, es que Blow Up, que está basado en una historia de Cortázar, el escritor argentino, se refiere en algo que se ve casualmente en una fotografía, mientras que aquí es lo que se oye por medio de una grabación, pero juegan con el mismo elemento conspiratorio descubierto de una forma aparentemente accidental por medio del registro, en este caso auditivo en vez de visual. Quiero que visiones la película que compuse con las fotografías. Lo verás muy claro. Si pudiéramos conseguir la película original de Karp, lo solucionaríamos todo enseguida. Karp está armando mucho alboroto vendiendo esa película a una revista y a otra. ¿Por qué diablos crees que nos la cedería a nosotros? Es su obligación, es una prueba. No he podido encontrarle, Terry. Encuéntrale, esa es tu obligación. No admito lecciones de cómo he de hacer mi Él trabajo. podría responder a unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué estaba haciendo allí con su A cara? nadie le interesa eso. A nadie le importan ni los detalles sórdidos ni el asesinato político. Fue un simple accidente. Ese hombre está muerto, maldita sea. Remover la basura no va a aliviarle en nada. No se trata de él, ya sé que está muerto. ¿No te das cuenta de que si han tenido éxito con el asesinato de McRyan, pueden cometer muchos más?
¿Quiénes? ¿Quieres aclararme a qué te refieres? ¿Se trata de una conspiración comunista o algo parecido? A lo mejor son un par de ayatolás que andan por las calles disparando a diestro y siniestro. Estoy harto de tus bromas. Reserva tu paranoia para la televisión. Vete a la mierda, Maquis. Deja Claro. eso donde estaba. Deja esas fotografías o te arresto por ocultación de pruebas. ¿Hablas en serio? De acuerdo. Si quieres localizarme, estaré en mi despacho. No te preocupes, te llamaré. Como escuchan en esta escena, lo sorprendente de esta historia es que el escepticismo con el que se recibe el testimonio del personaje de Travolta acaba finalmente haciendo mella en este oficial que va a llevar a cabo la investigación en esta película de Brian De Palma que se llama Impacto en España, pero en México se conoce como Estallido Mortal y en Argentina El Sonido de la Muerte, pero el título original es Blowout. Como todo el cine de Palma, está muy inspirado en el gran maestro que fue Hitchcock. Él llega no solamente a homenajear, a copiar literalmente los planos de Hitchcock en sus películas y no se avergüenza de decirlo. Toda su obra, en cierto sentido, es una celebración de los hallazgos tanto visuales como de guión en la historia, como en tantos aspectos que han hecho de Hitchcock uno de los más grandes cineastas de la historia del séptimo arte. El personaje de Claudio Lisio, este oficial romano que atiende a la conspiración que hay contra Pablo, hace referencia en el pasaje de Lucas en Hechos a un personaje egipcio como un terrorista, un falso profeta. De él sabemos algo por Josefo, el historiador de los judíos, que nos habla de él anónimamente, sin nombre, pero dice que durante 3 años anteriormente había reunido 30.000 hombres y llevado al Monte de los Olivos a ellos con la promesa de que caería en los muros de Jerusalén y tomaría el mando y el poder sobre los romanos. Bueno, José fuera un poco exagerado y lo de los 30.000 nadie se lo toma muy literalmente, pero acostumbra realmente a contarnos cosas del trasfondo precisamente de esta historia del Nuevo Testamento, en el cual se nos va introduciendo al personaje de Félix, que vemos que va a proteger a Pablo también con todo un dispositivo que parece también casi exagerado. Las cifras que nos da el propio Lucas de todos aquellos oficiales, 200 soldados, 70 jinetes, ¿no? Y habla de 200, ¿no? Personajes que se han traducido de forma distinta a la palabra. Algunos piensan que no son hombres, sino desiolabai, la palabra que en griego a la que hace referencia aquí Lucas puede referirse a los caballos mismos que acompañaban en la protección a Pablo hasta Cesarea, el lugar del gobernador Félix. Tenía que sacar unas fotografías de McRyan, no asesinarle. Conozco los objetivos de la operación, nunca estuve de acuerdo con ellos. Pero no le maté, fue un accidente. ¿Disparó al neumático de su coche por accidente? Ese era el plan inicial que propuse en nuestra reunión del 6 de junio. Pero nosotros rechazamos ese plan, ¿no lo recuerda? Naturalmente, tuve que traspasar los límites de mi autoridad, pero aún reconociendo que existió un pequeño margen de error. El objetivo se ha cumplido. Ha sido eliminado de las elecciones. Borg, no le conozco. No le he visto nunca. No vuelva a llamarme jamás. Un momento, tenemos que atar algunos cabos. He cambiado el neumático y ahora aparenta un pinchazo. He interferido la cinta de ese tipo y todos creerán que es un chiflado. Carp ha desaparecido, pero le encontraré. Aún nos queda la chica. La mataré y haré que parezca uno de esos crímenes sexuales que se están cometiendo por ahí. Esto asegurará completamente la operación. ¿De qué operación está hablando? La celada contra el apóstol Pablo, como la traduce la versión Reina Valera, esta conspiración, se une a todas estas tramas que conocemos a lo largo de la historia y que tanto fascinaron también al cine de los años 70. La historia de este técnico de efectos sonoros que interpreta aquí Travolta se dedica a buscar efectos para estas películas baratas de terror. Se junta también con la candidatura de un gobernador llamado McRyan,
que se presenta a las elecciones presidenciales, todo en el entorno en Filadelfia de la celebración del Día de la Libertad, ¿no? Una fiesta muy importante para los estadounidenses. Y en esa noche, así comienza la historia, no es ningún spoiler, es como comienza el relato, mientras está Jack registrando sonidos en un parque de la ciudad, es que graba accidentalmente la caída de un coche al río desde un puente, salva a esta chica que es la protagonista, Nancy Allen, la esposa de De Palma, y ella parece acompañar al gobernador en ese momento. Recordarán, claro, los conocedores de la historia contemporánea que este fue el acontecimiento de uno de los Kennedy también. Después de la muerte de JFK se produce también la de Bobby Kennedy y luego el hermano menor se ve envuelto en este incidente que se llama de Chappaquiddick, que es el nombre de una isla en Massachusetts donde había estado en una fiesta con una asistente suya, una chica llamada Kopechne, y que misteriosamente al salir por la noche en un coche camino del ferry en esa isla, se sale de un puente de madera, entra el coche y se sumerge en un lago de agua, él sale nadando, pero la chica queda ahogada. Todo esto ocurrió en el verano del año 69, o sea, bastante antes de la película de Brian De Palma, que hace referencia a este incidente de la supuesta maldición de los Kennedy, que año tras año vivían una desgracia detrás de otra en medio de sus oscuros manejos. Diga. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Cómo? La cinta que me trajiste no tiene nada grabado. Todas mis cintas están borradas. No te comprendo. Primero me llenas la cabeza con ese asunto del crimen y después me das una cinta virgen. ¿Por qué? Porque la han borrado todas mis cintas, Maki. Sí, ya entiendo. Ahora pretendes hacerme creer que quieren asesinarte a ti, ¿no es eso? Te has vuelto loco. La historia de la celada contra el apóstol Pablo también está llena de misterios. F.F. Bruce, en su famoso clásico comentario al libro de los Hechos, nos dice que es uno de los incidentes más, desde luego, misteriosos y difíciles de poder aclarar de este libro, y que despierta sin lugar a dudas una curiosidad enorme tanto por la vida privada y las relaciones familiares que tenía Pablo, sobre también cómo llega a conocerse esa celada y se ponen los romanos a su favor y para la protección de él. Pablo, tenemos que recordar que era ciudadano de Tarso, ¿no? Y él vimos cómo está orgulloso de su ciudadanía y seguramente, claro, tendría ciertos medios económicos. Podría ser que la madre de este joven tuviera también algún afecto fraternal por Pablo, que lo hubiera transferido a su hijo. No sabemos si vivía en Jerusalén, quizás, tal vez en Tarso, pero su hijo había venido a Jerusalén a estudiar, como lo había hecho tal vez su tío Pablo en los años anteriores. Quisiéramos conocer más detalles, pero sencillamente no los tenemos. Él está bajo una custodia en la fortaleza de Antonia, tampoco sabemos en qué manera era la guardia que tenía, que le permitía recibir visitas sin lugar a dudas, y los centuriones desde luego que mantenían la vigilancia sobre él. Pero su sobrino en la fortaleza es quien le informa, ¿no?, a Pablo acerca del complot, de la conspiración que hay. Y esto llega a los oídos de un centurión, ¿no? El centurión le lleva también el joven al tribuno para que éste le escuche, y vemos así como la trama va siendo poco a poco desvelada. Y como escribe un autor clásico, Alfred Doisy, nunca fue más amable un tribuno, ¿no? Cuando en esta historia nos presenta a Lucas, a este oficial romano, con una actitud desde luego tan amistosa para con el apóstol. Después de haber escuchado lo que el joven tiene que decirle, se toma en serio su informe, como el personaje de la película de Travolta, y decide hacer algo al respecto, investigar qué hay detrás de este plan y esta conspiración. Usted le dijo a la policía que alguien había disparado a la rueda del coche de McRae. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién se lo ha No dicho? tiene importancia. Soy periodista. Tengo mis propias fuentes de información. ¿Por qué a una persona importante como usted le interesa lo que yo pueda opinar sobre un caso de asesinato? Ya, que yo no creo. ¿Podemos hablar ahí?
No, mejor ahí. Yo no creo que usted sea un chiflado. Le creo, por eso estoy aquí. Verá, yo también he estado estudiando el caso y encuentro un sinfín de detalles que no cuadran con ese... ¿cómo lo ha calificado la policía? ¿Trágico accidente? Y esa muchacha. Quieren hacernos creer que no estaba dentro del coche. ¿Qué más le han comunicado sus fuentes de información? Pues, entre otras cosas, que usted grabó ese disparo. Buen trabajo, Jack. Me encantaría escuchar la cinta. ¿De qué serviría? Pueden creer que es un montaje hecho en el estudio. Por supuesto, puede ser un trucaje. Pero yo no lo creo. Yo creo que tiene usted esa cinta y que se grabó en directo. Aparezca en mi programa. Usted le explica a todo el mundo lo que vio esa noche, lo que oyó. Y después, ¡bum! Les ponemos la cinta. Sería una auténtica bomba. Ni hablar, nadie me creería. Frank Donahue le cree a usted. Y tengo a 8 millones de espectadores. 8 millones que me escuchan cada noche. Colabore conmigo en este asunto y le garantizo que mañana a las 8:30 de la noche todos mis espectadores creerán lo que Jack Terry les está diciendo. Se lo prometo. No podía faltar en estas tramas del siglo XX la televisión, ¿no? Y la prensa también, que desvela escándalos como el del Watergate. Vemos que el personaje aquí de Jack, el técnico que interpreta a Travolta y que descubre en la grabación del accidente como un disparo que suena antes de reventarse el neumático que lleva al agua al coche, la televisión anuncia que la muerte ha sido fotografiada, ¿no? Por alguien. El técnico vemos que compra la revista donde se han publicado las fotos y empieza a reconstruir con ellas la grabación que tiene sonora de la película de los hechos. Así, unido también a esta chica, la que ha salvado del agua y que estaba claramente con el gobernador que ha aparecido muerto, empiezan juntos así a investigar toda esta conspiración. Mientras vemos que hay algo sucio que se está generando tras todo este caso, porque hay un experto en comunicaciones, ¿no? Que vemos que es contratado también por el grupo de trabajo del presidente para poner en evidencia al gobernador. Vemos también que la pareja ha sido retratada en fragante y parece como para chantajearla. Empieza a haber como muchos hilos que no sabemos la relación que tienen entre sí. Esto es lo que hace muchas historias conspiratorias difíciles de entender. Es conocida, claro, que la película que ahora cumple medio siglo, Todos los hombres del presidente, es una de las incomprensibles también películas. Si no conoces nada de la historia, te pierdes totalmente con los argumentos y las conversaciones. Mucha gente lo ha dicho incluso de la película de Oliver Stone, de JFK. La propia trama de Kennedy es también allí desarrollada sin muchas explicaciones didácticas para aquellos que no están familiarizados con los datos de lo que fue el asesinato del presidente de Estados Unidos. Y esto nos viene claro a la mente en relación con el relato de Lucas de Hechos, porque aquí también hay muchísimas tramas que uno no ve realmente dónde están las relaciones, ¿no? Aparece este familiar de Pablo, su sobrino, cómo llega él a acceso a tener conocimiento de esa celada que se nos dice que está tomada por todos estos hombres que están dispuestos a matar a Pablo. Cómo misteriosamente, ¿no?, el oficial romano se pone a su favor, ¿no?, y lleva a cabo semejante dispositivo para protegerle. Son muchas preguntas sin respuesta, pero que revelan una mano invisible, la de ese Dios que está al control de todas las cosas y soberanamente en su providencia va a cuidar también de su siervo. Sí, eso fue lo que oí, justo antes de la explosión del neumático. Tienes razón, fue un disparo. ¿Llevaste la cinta a la policía? Sí, las llevé a una copia, la pasaron en el laboratorio, pero no pudieron oír nada. Alguien la había borrado. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, la llevé yo mismo, la he vuelto a escuchar y está borrada igual que todas las demás. De acuerdo, tranquilízate. El sonido está muy claro. La imagen es la que está un poco borrosa. Dirían que hice un montaje trucado y dirían la verdad.
Quien quiera que sea tiene contactos con la policía porque les interesa que la muerte de McRyan se olvide. No les gusta oír mi disparo. El cine de los años 70, algunos por nuestra generación a la que pertenecemos, nos produce una fascinación especial. Es como este tipo de música. En la película de Palma es de Pino de Aglio, uno de los autores de las bandas sonoras de mucho de lo que en el cine italiano llamaron giallo, que era una versión de este tipo de novela negra, podríamos decir, ¿no? Que se caracteriza por ese papel amarillo barato que se distribuía como literatura de kiosco y que te presenta siempre a estos asesinos de cuchillo, ¿no? Que aparecen en cualquier esquina, que el cine estadounidense recupera, claro, luego en los años 70 y se convierte en uno de los grandes subgéneros del estilo de terror. Pero que en la película de De Palma es simplemente el film al cual está poniendo en la banda sonora el protagonista y al cual hace referencia sobre todo en ese papel que juegan siempre las chicas con sus gritos, ¿no? Que es algo característico de este tipo de subgénero del terror. Aquí nos interesa también mucho desde el punto de vista espiritual, ¿no? Cómo explora De Palma, evidentemente de origen católico, ¿no? Por sus antecedentes italianos, el tema de la culpa y el poder que tiene, ¿no? En estos personajes también, como Jack y Sally, son motivados también para ayudarse debido a un sentido de culpa que ellos tienen también de la historia. También, como en todo el cine de Palma, aparece mucho la cuestión del voyeurismo, ¿no? Del mirón. Toda la perspectiva visual de la película es desde fuera de las ventanas, mirando desde lo alto, y que aparece prácticamente desde sus primeras películas. Hizo con Robert De Niro una producción prácticamente independiente, Haemam, luego hace Hermanas en Canadá, ¿no? Y luego Vestida para matar es la que le da a conocer como en ese género del mirón que constituye una amenaza para la historia, que lo retoma Antonioni, como vemos en la historia de Blow Up, que se desarrolla en el Londres de los años 60, en el cual un fotógrafo toma también accidentalmente una historia y que inspira hasta en su título la película de Palma, y que también ha tratado después en los 70 el propio Coppola en La conversación, claro, una película en la cual juega también con ese elemento auditivo, ¿no? En el que está la clave de un misterio conspiratorio, ¿no? Que nos recuerda también la celada contra el apóstol Pablo. ¿Cómo pudo afrontar el apóstol semejante conspiración? ¿Cómo pudo tener la tranquilidad y la paz para ello? Tenemos que ir a la primera parte de este capítulo 23. La noche siguiente a ser llevado ante el Sanedrín, el propio Señor resucitado se le aparece a Pablo y le da ánimo ante todo lo que viene a él. Por lo tanto, incluso antes de saber por su sobrino de esa conspiración, recibe ya un mensaje preparándole, dándole la serenidad para enfrentarse al peligro desconocido. El apóstol es llevado ante el Consejo de los Judíos, el Sanedrín, en la primera parte de este capítulo. Él comienza hablando de la conciencia que tiene, como si fuera algo casi independiente de él, no por justicia propia, ya que, como dicen Filipenses, no piensa que esa es su tranquilidad, sino sabiendo que es el Señor quien le juzga, como dicen Corintios. El sumo sacerdote está tan irritado que le dice a los que están a su lado que le peguen. Era Ananías en este tiempo. Él había recibido el cargo de Herodes, el hermano menor de Agripa I, uno de los Herodes, y estuvo como 11 o 12 años al cargo, y Josefo cuenta que realmente es un periodo de mucha opresión. Sus enviados siervos iban a sacar los diezmos a la fuerza de la gente, y el Talmud mismo hace una parodia de su codicia, de la manera en la cual se comporta.
De hecho, un legado de Siria lo envía a Roma bajo sospecha de complicidad en un conflicto que hay entre habitantes de Judea y Samaria. Y tiene que intervenir Agripa el joven para poder librarse de ello. El emperador Claudio sobresella la causa y restaura al sumo sacerdote como Ananías. Pero vemos que su política prorromana ya le había convertido en objeto de gran hostilidad para los nacionalistas judíos. Se origina la guerra contra Roma en el año 66 e insurgentes lo sacan de un acueducto en el que se había tratado de esconder y lo matan, junto con su hermano Ezequías. Su hijo, que fue capitán del templo, hizo luego una represalia feroz contra sus asesinos. Como pueden ver, por lo tanto, no eran solamente unos elementos extremos los que estaban metidos en conspiraciones. El poder mismo judío vivía constantemente en estas tramas. Pablo utiliza esa famosa expresión de pared blanqueada que viene del Señor Jesús, ¿no?, que sugiere como una pared ruinosa cuya condición precaria está como disfrazada. No se ve la realidad de lo que es. El episodio justamente anterior a este de la celada, vemos cómo logra el apóstol una división dentro del consejo. Se presenta como fariseo y le recuerda los problemas de las creencias de los saduceos, que negaban la resurrección y el mundo espiritual. Muchos han cuestionado, incluso desde la crítica bíblica, la actitud de Pablo, ¿no? Les parece poco digna, ¿no? Por un lado, en cómo habla el sumo sacerdote, que parece con poco respeto al principio, pero ahora también dividiendo en lo que parece una estrategia política, ¿no?, más que religiosa. Hay que darse cuenta de lo que se vivía entonces en el poder judío. Los saduceos negaban la resurrección, como vemos en el Nuevo Testamento, y rechazaban ángeles, demonios, todo mundo espiritual, ¿no? Cuando algunos dicen que Jesús no diría yo soy fariseo, es porque obviamente no lo era. Pablo sí lo era. Él había sido formado en esa escuela de los fariseos, por lo tanto simplemente se está identificando en su propia historia y tradición, cosa que Jesús no podía hacer porque no lo era. Josefo además nos ha dado una visión un poco distorsionada de estos partidos religiosos judíos porque lo presenta como si fueran escuelas filosóficas griegas. O sea, realmente no entiende incluso el problema que tienen los saduceos. Cree que es la inmortalidad del alma, cuando no es eso lo que estaban negando. Negaban la resurrección del cuerpo, que es otra cosa muy distinta. Y los saduceos lo que creían es que eran la antigua ortodoxia. O sea, ellos pensaban que los fariseos eran persianizantes, por decirlo de alguna forma, que habían sacado esas ideas del mundo espiritual, ¿no?, de un entorno ajeno a Israel, ¿no? Y entonces los saduceos decían representar frente a los fariseos la antigua tradición, ¿no? Esa era su lógica. La Misná, de hecho, dice que la resurrección de los muertos es tan fundamental para la fe judía que el que no la cree no puede tener parte en la era venidera. El otro grupo que conocemos de los evangelios, los escribas, serían expertos en la ley mayormente del partido fariseo. Los otros saduceos suponíamos que también tienen su rama legal, pero no se les llama con el nombre de escribas. Todo esto te da una idea, claro, de la enorme división que había, que provocaba conspiraciones y celadas como la que sufre el apóstol Pablo. El ejemplo que vamos a considerar ahora de Martin Luther King es cómo alguien se ve acosado también por todos los frentes. Por un lado tenemos una cierta minoría, pero con poder e influencia, que son los Kennedy, el partido, digamos, demócrata y lo que significa su tradición liberal blanca, que tiene una actitud paternalista y condescendiente con los afroamericanos, pero que no está dispuesto realmente a enfrentarse a los demás a costa de ello, y lo que hace, digamos, son medidas reformistas en vez de intentar cambiar la situación de discriminación que vivían. Por otro lado está, como siempre se ha dicho, el supremacismo blanco, o sea, un movimiento tremendamente fuerte en el sur de Estados Unidos, muy vinculado, por cierto, también a la Iglesia, al medio protestante, que está totalmente a favor de mantener la discriminación.
Pero el dilema que tiene King, como van a ver también, es que se ve su propio frente dividido. O sea, la realidad es que la población afroamericana, en primer lugar, se dividía sobre la violencia. Muchos pensaban que King era un ingenuo y que realmente lo que había demostrado la muerte de los Kennedy era que no se podía mantener una línea no violenta, porque había una revolución o nada iba a cambiar, ¿no? Y por otro lado, encontramos también que había incluso comunistas dentro del movimiento que él tiene que sacrificar por no solo la relación con los Kennedy, sino para librarse de la sospecha que había de que era un movimiento subversivo, el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Y por si esto fuera poco, todavía tiene gente, digamos, que está constantemente conspirando contra King mismo dentro de su propio círculo, ¿no? Porque le consideran que ya, digamos, es un líder acabado y que tiene que tener su lugar una renovación. En este entorno fascinante es que el escritor español Antonio Muñoz Molina ha hecho una novela de título bíblico tomada de los Salmos, como La sombra que se va, en que describe el contexto de ese final de la vida de King en este mundo. Mis días son como la sombra que se va, y yo como la hierba que se ha secado. Salmo 102. El miedo me ha despertado en el interior de la conciencia de otro. El miedo y la intoxicación de las lecturas y la búsqueda. Ha sido como abrir los ojos en una habitación que no es la misma en la que me quedé dormido. En el despertar duraba todavía el pánico del sueño. Yo había cometido un delito, o estaba siendo perseguido y condenado a pesar de mi inocencia. Alguien apuntaba hacia mí una pistola, y yo estaba paralizado, y no podía defenderme ni huir. Así comienza el libro de Antonio Muñoz Molina, que lleva el título de esta expresión de los Salmos, como es habitual en él, en la versión de Reina Valera. La ha tomado como La sombra que se va. No es un libro en realidad sobre King, le dedica un capítulo entero, el 25, pero es sobre todo un ejercicio introspectivo en el cual habla también de sí mismo, de sus sentimientos de culpa, la ciudad de Lisboa, donde estaba viviendo en ese momento, y sobre todo comienza el relato con el asesino de King, aquel que le mató 10 días antes de ser atrapado en Londres, se encuentra en Lisboa. En ese contexto, como vemos, de lo que ocurre inmediatamente de lo que este documental nos cuenta, que fue el final de la vida del pastor bautista luchador por los derechos civiles afroamericanos. Estoy cansado de marchar. Cansado de marchar por algo que debería haber sido mío al nacer. No me importa decíroslo esta noche. No me importa deciros esta noche que estoy cansado de las tensiones que nos agobian. No me avergüenza deciros esta noche que estoy cansado de vivir cada día bajo la amenaza de la muerte. No tengo complejo de mártir. Como todos los que nos encontramos aquí esta noche, espero vivir mucho tiempo, pero a veces me pregunto si será posible. Debo confesar que estoy cansado. Chicago, 1966. Martin Luther King grita de rabia y desesperación. Hace solo 2 años que consiguió el fin de la segregación en los estados del sur, pero parece abrumado y sumido en profundas dudas. Sorprendentemente, esta otra cara de Martin Luther King ha caído en el olvido. La historia la ha borrado de la memoria colectiva, dejando solo al héroe triunfante de los derechos civiles, el autor del discurso del sueño. Tengo un sueño. Sueño con que mis 4 hijos pequeños vivan un día en una nación donde no se les juzgue por el color de su piel, sino por su valía. Hoy tengo un sueño. King es uno de esos personajes que la América liberal ha mitificado.
y la conservadora ha demonizado. Hasta el día de hoy el acercamiento, de hecho, a la figura de King oscila entre la admiración ciega de aquellos que silencian sus muchas debilidades, ¿no? Y aquellos que se niegan a verle como un ejemplo. Muchos hablan de los derechos civiles logrados por medio de su sacrificio, pero otros también recuerdan su inmoralidad sexual. En este año celebramos el centenario de su mayor íntimo amigo y colaborador, que dormía literalmente con él en las habitaciones de cada motel hasta su muerte, el pastor bautista Ralph Abernathy. De él tenemos el cuadro realmente más personal e íntimo de King en su autobiografía, publicada el año 89. Que dice el título en referencia a Jericó y el relato bíblico, que los muros se cayeron. Así se llama su libro de memorias. En él nos muestra, por un lado, sus contradicciones, revela efectivamente las relaciones fuera del matrimonio que tenía King, pero al mismo tiempo las pretende explicar mostrando la tensión que estaba viviendo, ¿no? La lucha interior dentro del movimiento, el acoso constante, el FBI buscando también dar a la luz todos esos escándalos, ¿no? Y vemos que en ese terreno es en el cual aparece el personaje con el cual Muñoz Molina intenta identificarse en ese esfuerzo tan difícil para muchas personas, que es el ponerse en el lugar del asesino, James el Rey, el hombre que disparó contra King. Dice Muñoz Molina que hay que hacer el esfuerzo de ver a la gente en sus propios términos. Gracias a la documentación que sabemos que fue un personaje con una vida espantosa, dice Muñoz Molina, desde que nació. Y él ha intentado comprenderlo, que no perdonarlo, que es otra cosa, dice Muñoz Molina en su libro. Martin Luther King estaba convencidísimo de que el único método que teníamos para ganar la batalla era la no violencia. Pese a que era consciente de todos los riesgos que ello entrañaba, no estaba dispuesto a dar marcha atrás, a rendirse. Algunos en la comunidad negra decían que la magia se había desvanecido. Decían, King siempre hablaba de la paz, pero los racistas blancos no son así. Tienen armas de fuego y están yendo a por nosotros. Tenemos que armarnos. La perspectiva moral de King vemos que sigue enfrentándose a esa visión conservadora que le desautoriza como líder cristiano. Para la mayor parte de los cristianos fundamentalistas americanos, él era un comunista, es así como siguen describiéndolo, además de, evidentemente, verlo como un adúltero. Pero la realidad es que ellos estaban manteniendo al mismo tiempo la discriminación racial en todo el sur de Estados Unidos, empezando en los centros educativos, los baños, en todas las áreas de la vida, lugares de hostelería, en todas partes mantenían esa separación racial. Va acompañado incluso a la prohibición del matrimonio mixto. Estaba absolutamente ilegal y se mantenía en universidades evangélicas como la mayor conservadora y fundamentalista de Bob Jones, ¿no? Donde estaba prohibido literalmente que hubiera estos estudiantes afroamericanos y que se relacionaran entre sí. Por esto la cuestión racial sigue siendo un tema tabú en círculos evangélicos. Produce división y conflicto y hay muchos prejuicios al respecto. Para Muñoz Molina, dice, el mundo de Luther King es inseparable al de la Biblia. Los derechos civiles están empapados del lenguaje bíblico, de metáforas bíblicas. Todo está visto a través del filtro narrativo de la Biblia. Es así como escribe también en su libro sobre la mente de King. Los profetas habían sido vulnerables al desánimo, pero no a la vanidad ni la ambición. Habían sido llamados y habían obedecido, sabiendo que habría sido preferible que no les tocara a ellos, que fueran otros los reclamados. Los que llevaran a cabo lo que era necesario hacer y levantaran la voz para transmitir las palabras que no venían de ellos, sino de más alto o más hondo. No lo que convenía decir o lo que era apropiado decir, sino lo que tenía forzosamente, inevitablemente, que ser dicho, al precio que fuera. A Jeremías, Jehová lo mandó a predicar junto a la puerta de Jerusalén por la que pasaba el cortejo del rey. Para que se callara lo azotaron, lo encerraron en un calabozo, lo sujetaron de pies y manos en un cepo.
Isaías no se había lanzado a predicar para hacerse una carrera política. Amós había preferido seguir cuidando a sus ovejas y recolectando higos. Dios elegía inapelablemente a un enviado, y había una arbitrariedad terrorífica en esa selección, porque no parecía que procediera de ningún motivo, de ningún rasgo o capacidad particular del elegido. Este es el conocimiento bíblico de Muñoz Molina en su libro, que aseguró, incluso personalmente me ha dicho, que volvió a leer extensamente el Antiguo Testamento en la versión de Reina Valera, buscando el lenguaje en la mente de King, que estaba constantemente imbuido de la traducción histórica de la versión del rey Jaime o Jacobo, la King James, ¿no?, que leía King y sobre la que predicaba y tanto tenía en su mente. Su desolación vemos que es un recuerdo también de cómo se encuentra Pablo en este capítulo 23. Sus peores aprehensiones vendrían a su mente aquella vez estando encerrado en la fortaleza donde se encontraba en manos de los romanos. ¿Dónde estaban ahora sus planes para llevar el Evangelio, para visitar Roma? Después de ocurrido en esos días, estaría abatido. No podía esperar ayuda, aliento de los dirigentes de la Iglesia de Jerusalén, y poco había que pudieran hacer ellos. Probablemente juzgaban que era mejor mantenerse al margen de todos estos problemas que tenía Pablo con las autoridades. Pablo, sin embargo, había dado testimonio fielmente en Jerusalén, desde la escalinata a la multitud en el atrio del templo, pero dudaba ahora si podría dar testimonio finalmente en Roma como quería. Cuando el Señor resucitado se aparece a Pablo aquella noche y le da la seguridad de que su mano está para protegerle de ese complot del cual escuchamos a continuación y llevarle finalmente a lo que es su propósito. Si algo que deja claro la Escritura es que el Señor se complace en utilizar vasos de barro, como es Pablo o es también King, para hacer su obra en el mundo. Y tiene un propósito, dice 2 de Corintios 4:7, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ya que no depende de nuestra fidelidad el hecho de ser usados por Dios. Él utiliza incluso a personas que no le conocen. Puede usar a alguien como un monarca pagano, como Ciro, o profetas de motivaciones bastante dudosas, como es Balaam. Pero bueno, si ha hablado hasta por una burra, ¿cómo no va a poder encontrar también su expresión por cualquier persona? Todos nos enfrentamos ante ese dilema, la realidad de ese Dios soberano que utiliza material defectuoso, muchas veces para hacer su obra en este mundo. Y su palabra es un claro testimonio de ello. Esto es lo que Muñoz Molina también dice acerca de su lectura de la Biblia. Leo la Biblia en la traducción del siglo XVI para intuir una semejanza en español a la elocuencia emancipadora y política y estremecimiento religioso que traspasa la cultura negra americana, que abarca en un mismo ímpetu la tradición cristiana y judía, los cantos de trabajo de los esclavos, las músicas comunales de África. La cautividad en Egipto y en Babilonia es la segregación en el sur. Las palabras milenarias de los profetas resuenan con la urgencia de los panfletos políticos, agrandan su eco en los altavoces y en los equipos de sonido de los mítines, en las iglesias y en las plazas públicas. La obra de Muñoz Molina, por lo tanto, es toda ella una vindicación del lugar que tiene todavía la Biblia para el pensamiento actual. Y curiosamente, en la traducción clásica del Siglo de Oro que siguen utilizando los protestantes españoles, la Reina Valera, para él es la mejor traducción que refleja el valor literario, lingüístico, ¿no?, que muestra la Escritura. Pero en segundo lugar, también Muñoz Molina muestra una sensibilidad que brilla también por su ausencia en muchos cristianos, tanto los que le idealizan como los que le critican. Se mete en la piel de este hombre cansado, abatido, que sufre la incomprensión tanto de conservadores como de liberales blancos.
Se oponen a él tanto los musulmanes negros de la Nación del Islam, Malcolm X, como los partidarios de la violencia de las Panteras Negras. En su lucha se enfrenta tanto al afroamericano, que quiere mantener las cosas como está, su propio padre, que no entendía la lucha que estaba metido, como al orgullo negro, que no entiende su preocupación por la pobreza al final de su vida, por la guerra del Vietnam. En todo ello vemos que hay una identificación, una empatía y una sensibilidad de Muñoz Molina. Pero en tercer y último lugar, yo creo que el autor muestra también los detalles de alguien que conoce bien la vida de Kim, ¿no? Que sabe de todas sus costumbres, ¿no? Que describe con bastante extensión, pero también su relación con el mejor amigo que hoy celebramos su centenario, Abernathy, ¿no? La intimidad que él tenía con él y lo que por él podemos descubrir acerca de este hombre débil, sin lugar a dudas, pero utilizado por Dios para una gran tarea. En ese sentido, un instrumento de su gracia. Seguiremos lo que es el proceso de Pablo a continuación en este libro de los Hechos, en el capítulo ya 24, cuando es llevado a Cesarea y presentado ante el gobernador Félix. Eso será nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz del buen libro, uno de los 66 que conforman la Biblia. Puede escuchar los programas anteriores de Ruta 66 sobre este libro de los Hechos, pero también los 4 evangelios que lo preceden. Hemos tratado capítulo a capítulo cada uno de ellos. Están en plataformas después de haber sido emitidos en vivo por Dynamic Radio. La emisora tiene la plataforma de SoundCloud, muy buen sonido, todos los programas desde el llamado Antiguo Testamento, los 2 tercios primeros de la Biblia que preceden a este Nuevo Testamento. Todos ellos están tanto en SoundCloud como en Spotify, junto a tanta música, o en la plataforma donde hay tantos podcasts en castellano, iVoox. Pero para buscarlo tanto en Spotify como en iVoox, incluso en la audiovisual de YouTube, donde puede encontrar nuestros programas, tiene que buscar El Pulso de la Vida, que es el programa, el espacio también en el que se emite Ruta 66. Lo encontrará también, si es un usuario de Apple, en iTunes, incluso en TuneIn. Daniel Panduro ha realizado la música de este programa y todos los comentarios son míos. Yo soy José de Segovia y la realización técnica y diseño sonoro es de Daniel Panduro. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos de los estudios de Dynamic Radio y les esperamos en nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz de los 66 libros de la Biblia.